Hola, ¿cómo están? Hoy quiero seguir hablando del tema que tocamos la vez pasada. Quiero que hablemos un poquitico sobre ese trabajo de fe, de aprender a movernos en fe, para no vivir en la parte natural y estar lleno de temores, lleno de fracasos, lleno de dificultades. Tenemos que aprender a vivir en fe, tenemos que aprender a vivir en esa parte sobrenatural de lo que dice la Biblia. Es más, en estos días, ustedes no se han dado cuenta, Dios metió al mundo en la Pascua y tenemos que esperar el Pentecostés, tenemos que el Espíritu Santo, esperar que el Espíritu Santo empiece a moverse como se ha movido muchas veces en muchas épocas de la iglesia y de la humanidad, y es necesario que nosotros los cristianos entendamos y podamos movernos en esto. Estuvimos hablando de que tenemos que entender a Jesús y recibir a Jesús como lo que es la palabra, la verdad para nuestras vidas. Hoy quiero leerles otra parte muy importante porque decimos, bueno, ¿y la fe? ¿Cómo trabajamos con la fe? Miren lo que pasa acá en Mateo, capítulo 17, cuando Jesús está sanando a un muchacho que ustedes conocen la historia, que dice que era lunático y le echaba el fuego y los discípulos no pudieron, y él se enojó con los discípulos, dijo, generación incrédula, ¿cuándo tengo que estar con ustedes? Pero le dice algo muy importante, voy a leerles Mateo 17, versículo 20. Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y él se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Miren lo que pasa, más adelante en Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y él toma estas mismas palabras, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover las montañas. Muchas veces nosotros nuestro afán es hacer crecer nuestra fe para poder ver la gloria de Dios y decimos, tenemos que crecerla, hemos dicho que la fe es como un músculo, que tenemos que trabajarlo para que Él crezca. Pero resulta que vamos a la palabra y Jesús dice algo que siempre es un poco contradictorio para nosotros. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. No sé si han visto la mostaza es muy pequeña. Algunos estudiosos judíos dicen que Jesús no se refería al grano, sino que tú rompes el grano y dentro de ese grano hay como polvito, que ese es el grano que se refería a Jesús. Entonces, si Jesús dice que con un grano tan pequeñito podemos mover las montañas, ¿por qué nosotros no podemos mover las montañas? ¿Por qué oramos por un enfermo y no se sana? ¿Por qué estamos pidiendo algo durante años y no sucede nada? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero que entendamos algo que es muy importante. El tamaño de tu fe no es lo importante para Dios. Dios ya te dio una medida de fe, todos tenemos un granito de fe y esa fe es suficiente para mover las montañas. ¿Por qué entonces esa fe no funciona en nuestras vidas? Porque tenemos que entender algo. Si tú lees el capítulo, el pasaje anterior a este de grano de mostaza, vas a encontrar un texto que dice la transfiguración. Y es cuando Jesús sube al monte con uno de sus discípulos y se transfigura y dice que empieza a brillar su rostro y Pedro dijo alguna genialidad, Señor, hagamos una casa acá, una enramada, y para que vivamos todos contentos. Y sale una voz del cielo que dice algo importante, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él, oíd. La fe va ligada a la obediencia. Nosotros no tenemos éxito en nuestra fe, es porque no somos obedientes a lo que Dios nos está diciendo. Nosotros sencillamente queremos ir, orar y que se hagan las cosas. Nunca le preguntamos, Señor, ¿tengo que orar por esto? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní? ¿Qué es lo que dijo, Señor, si puedes pasar en esta copa, pero nunca se haga mi voluntad, sino la tuya? La fe funciona directamente con la obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que diga Jesús y ahí vamos a mover las montañas. No es porque a nosotros se nos ocurra, hay gente que dice, no, todo lo que tú confieses va a ser hecho. Mentiras. Yo he visto gente partiendo de la presencia del Señor y más de 1000 personas orando por sanidad y no pasó nada, porque si no es la voluntad de Dios, no se va a realizar. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Que tú tienes que buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, y entonces la fe va a tener ese fruto que necesitamos y que queremos ver. Pablo cuando oraba por las personas era porque Dios le dijo, ore. Cuando se callaba es porque Dios le dijo, cállate. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes y ahí es donde vamos a ver que la fe tiene resultados. Por eso es que muchas veces vivimos frustrados porque decimos, pero ¿qué pasa si creí, oré, confesé, declaré, proclamé, todo lo que nos dicen y no pasó nada? La cuestión es, ¿será que Dios te dijo que oraras por eso? ¿Será que Dios te dijo que esa era su voluntad? Estamos orando por muchas cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Sí? Tenemos que pararnos y decir, Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Qué fue lo que dijo María cuando el ángel se le acercó y le dijo que iba a concebir a Jesús? Le dijo, hágase en mí conforme a tu palabra.
Eso es fe. Eso es fe. Por eso Jesús, cuando vio al centurión romano, que le dijo, no soy digno de que entres bajo mi casa, pero solamente di la palabra porque yo soy hombre sujeto a obediencia, Jesús dijo, se sorprendió y dijo, nunca he hallado tanta fe en todo Israel. ¿Por qué? Porque el hombre sabía lo que era obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios te mande a hacer algo, corre y hazlo. Cuando Dios te mande a callar, cállate. Cuando Dios te diga, haz esto, haz lo otro, deja de hacer, sé obediente en todo lo que Él dice. Ahí vas a ver cómo la fe mueve las montañas. Porque vuelvo y lo digo, no es el tamaño, sino es la obediencia a lo que Él dice. Dios te bendiga, nos vemos próximamente, seguiremos hablando sobre estos temas.